Como hemos ido viendo a lo largo de estas semanas, desarrollando esta serie de sermones, esta epístola fue escrita por Pedro a una iglesia que estaba sufriendo persecución de diferentes maneras. Y Pedro les escribe para hacerles ser conscientes de esas dificultades y de la esperanza que tiene en Cristo. Y hemos visto diferentes situaciones y contextos relacionados con la esperanza a lo largo de todas estas semanas. Y al final de la carta se va a parar Pedro en la tentación y el pecado, en sus consecuencias y sufrimientos que provoca. Concretamente en una de sus causas, como vamos a ver. Señala cuál ha de ser nuestra actitud, nuestra respuesta, y finaliza este texto y casi la epístola con un cierre de esperanza máxima, que es lo que Dios hace en estas situaciones. El texto primero nos señala una de las posibles causas de nuestras tentaciones y caídas: el diablo, Satanás, que la palabra quiere decir adversario. En el original se relaciona con el oponente en un litigio legal, que esta semana hemos estado escuchando mucho de posibles litigios legales. Pues eso, dos adversarios. Se relaciona con la palabra calumniador, injuriador, el que acusa, el fiscal de alguna manera. Y es fiscal ante Dios y ante nosotros mismos, ante el ser humano. Anda señalando nuestra culpa y aumentándola, promoviendo nuestros sentimientos de vergüenza o incluso desea destruirnos a partir de allí. Así nos lo presenta este pasaje bíblico, señalando el objetivo de este personaje. Está buscando a quién devorar. Mientras Dios quiere usar toda circunstancia para hacernos crecer y madurar y acercarnos a Él, Satanás quiere el mal, el pecado, en fin, es el adversario. Lo que quiere es separarnos de Dios. Y nos indica este texto dos estrategias que él usa. Utiliza la de león rugiente, león, un personaje que da miedo, fuerte, pero no dice un león mordedor en este texto, podría decirlo, pero justo aquí no lo dice, porque da el énfasis en alguien que ruge, que grita, más para dar miedo, para asustar, que para otra cosa, para paralizarnos, para intimidarnos. Y dice que ruge andando alrededor, ronda, merodea a nuestro alrededor. Y esto se relaciona con la idea de estar a la espera de ver nuestro punto débil, por dónde atacarnos. Y sabemos que lo usa esencialmente mediante el engaño y la mentira, ¿no? Incluso a lo mejor estableciendo un diálogo para ver por dónde va. Usa el mal ante el bien, usa la mentira ante la verdad. Y eso encaja con cómo lo vemos actuar en la propia caída, ¿no? En el pasaje de Adán y Eva. Su objetivo es separarles a ellos de su relación con Dios. Y para ello usa la medio verdad mentira, va a su alrededor con esa situación de serpiente, y lo que en un principio puede aparecer como bueno, como deseoso, el fruto, ¿no? Como algo apetecible, va a ser su catástrofe, ¿no? Y va a hacerles pecar y caer. Pero el diablo no es la única causa, no es el único origen de nuestras tentaciones o de nuestras caídas y pecados. Suele señalarse que nuestras tentaciones pueden provenir, además de Satanás, de lo que se llama el mundo, la presión humana, ¿no? De otros, para que pequemos. O puede, lo que se llama en la Biblia, en algunas versiones con palabras antiguas, la concupiscencia, o sea, lo carnal, los deseos interiores humanos que nosotros mismos tenemos hacia nosotros y que nos pueden llevar a pecar. E incluso a veces pueden darse hasta estructuras de pecado, estructuras incluso sociales de pecado que tiene nuestro mundo, nuestra sociedad. No hemos de culpar de todo al diablo ni centrarnos en él como creyentes. No hace falta ningún demonio para tentarnos porque nos bastamos solos. No detrás de cada cosa que pasa está Él. No debemos obsesionarnos ni ser hipersusceptibles, susceptibilillos allí, pensando que detrás de cada detalle, de cada pecado en el que caemos o de dolor que podamos sufrir, de cosa que hemos hecho mal o de cosa que nos pasa mala, está el diablo. No debemos caer en esa banalización real del diablo, con esas visiones de películas de terror. Sin darle protagonismo,
sí somos conscientes de la presencia del diablo en el mundo, que a veces puede manifestarse de maneras extrañas, pero que normalmente se nos presenta de manera lo más atractiva posible. Usa nuestra vanagloria, que es lo que más tenemos, nuestro orgullo, que va a la par, incluso nuestro querer hacer a veces incluso el bien, o nuestras propias emociones, o nuestro sentido de justicia justiciera para hacernos caer. ¿Cuántas películas y libros nos presentan ese diablo que da miedo, ¿no?, que posee, o esa maldad que rápidamente la identificamos como mala en la película, en el libro, en la situación que vemos? Pero ¿cuántas, y sobre todo actualmente, libros y películas nos presentan también esa otra realidad más habitual, de un diablo que busca hacernos caer mediante nuestros propios egos, o de esa maldad que parece buena o que se relaciona con deseos apetecibles y luego lo que nos lleva es a la caída? La Biblia presenta un diablo de otra manera, pero también derrotado en la muerte y en la resurrección de Cristo, de quien ya, de Él, es la victoria y nada más que de Cristo. Lo esencial es ser conscientes del pecado y de aquello que nos desvía de la voluntad de Dios, más que el origen. Más que la causa de nuestra tentación, lo más importante es hablar de ser conscientes de la lucha que tenemos con el pecado, sea cual sea el origen, y de esa lucha que todos mantenemos día a día. A veces le damos protagonismo a Satanás o al mundo para usarlo como excusa para no responsabilizarnos de las cosas que nos pasan o de las respuestas que damos o de las caídas que tenemos. Y en esta época de lo subjetivo, de lo emocional, esta puede ser una idea muy apetecible para usar, que haya otro a quien echarle la culpa. Pero es tremendamente errónea, porque además no nos ayuda a responsabilizarnos. Y por tanto, no nos ayuda a crecer ni a madurar. Echar la culpa a otro es lo más fácil, pero casi nunca, por no decir que nunca, ayuda a madurar. Pedro sabía por experiencia el dolor que conlleva el pecado, la caída, y lo duro y difícil que era mantenerse ante la tentación, y cómo puede venir de manera que uno no la espera. ¿Os acordáis de la noche de la entrega de Jesús? Fueron a Getsemaní a orar y Jesús les dijo que velaran para orar y no caer en la tentación. Y él no vela, se duerme, y luego, cuando prenden a Jesús, él va y le corta la oreja a uno de los que vienen a por él, y Jesús le reprende públicamente delante de todos en medio de esa situación. Algo que él pensaba que era bueno, Jesús le dice que no. Y cuando es el único valiente, porque a fin de cuentas es el único que no se larga y que como mínimo va detrás de Jesús arrestado, 3 veces seguidas en esa misma noche niega a Jesús, que ya le avisó que estuviera atento, que velara y que estuviera alerta. Pero cayó, no resistió. Fijaros, 3 palabras, 3 situaciones: sobriedad o dominio propio, velar, resistir, que son las que luego él va a recomendar que hemos de tener, porque de su experiencia probablemente salió eso. Dice el Evangelio que lloró amargamente. La letra de la Pasión, según San Mateo de Bach, dice así, intentando expresar esa y recrear esa situación en una pieza muy, muy bella. Dice, tras llorar, dice que Pedro recrea, ¿no?, esa situación. Dice, ten piedad, Dios mío, de mí por mis lágrimas. Mira, mi corazón y mis ojos lloran por ti amargamente. Ten piedad. Esa situación de Pedro, que no fue la única, como vamos a ver, que le dan la experiencia para poder decirnos cómo enfrentarnos a estas situaciones. ¿Qué hacer? ¿Qué poner de nuestra parte? La vida es como una lucha, llena de elecciones, de decisiones y de dificultades. Y el texto nos da 3 características, 3 actitudes que debemos tener ante estas situaciones de posibles tentaciones. Es lo que yo debo hacer, mi actitud previa. La primera, dice el texto en muchas versiones, sed sobrios. Se relaciona con la idea de tener juicio, tener buen juicio. Y la palabra que podríamos traducir hoy, con el sentido tal vez más cercano, es tener dominio propio. Ser capaz de tener nuestros sentimientos y nuestras reflexiones bajo nuestro dominio y que nuestra respuesta sea la que queremos y debemos dar y no la que nuestros sentimientos del momento o las reflexiones rápidas de esa situación
a veces normalmente egoístas, porque son las primeras, las que salen de nuestro yo, nos puedan llevar. Es autocontrol del carácter y de la respuesta que damos y de cómo la damos. Es una palabra, sobriedad, que ya en sí mismo se relaciona con tranquilidad, equilibrio, paz. Eso quiere decir que hemos de observar la realidad con una mente clara. Y es complicado cuando estamos en medio de esas circunstancias. De esa manera seremos capaces de ser libres para tomar decisiones espirituales y no carnales. Cuando nuestro orgullo, nuestra vanagloria, la vanidad, el creernos algo más de lo que somos, el no dejarnos llevar por la ira, el odio, los celos, las discordias, sino que tenemos la libertad y la madurez de responder mediante el fruto del Espíritu. Esa es la libertad del Espíritu. Tener la capacidad para no responder con fruto carnal, sino con fruto espiritual, porque Dios nos ayuda en medio de la tentación a no responder con el pecado, sino con su fruto. A responder con amor, alegría, paz, con paciencia, amabilidad, con bondad, con fidelidad, con humildad, dominio propio, con perdón, con misericordia, libres para no pecar y dar el fruto del Espíritu. Ser sobrio, tener dominio del Espíritu es una de las características que nos recomienda este texto para no dar lugar a la tentación y al pecado. Pedro sabía de lo que hablaba. Él era una persona con mucha pasión, no sé si con mucho dominio propio, al menos en los evangelios, igual parece ser que probablemente maduraría mucho, porque ese es uno de sus elementos centrales, esa pasión emocional. Acordaos cuando le dice a Jesús, apártate de mí, Satanás, y lo decía con buena intención, pero Jesús le dice precisamente eso ante lo que Pedro le propone. O cuando se lanza ante el mar, ¿no? Y acaba hundiéndose. O cuando le dice, nunca te traicionaré, ¿no? Y como hemos visto, le niega 3 veces. O cuando le corta la oreja a él. O otras circunstancias, especialmente pasa Pedro. A veces tiene buenas intenciones, pero, dice el refrán, que de buenas intenciones está lleno el infierno. Hemos de vivir desde la sobriedad, desde el dominio propio, para que todo esto se refleje en nuestra vida y no caigamos en nuestros yos, a veces emocionalismos muy huecos que nos empujan a acciones de las que luego nos arrepentimos, o a referir, a criticar a otros por envidia, en fin, a caer en el pecado. Y además de sobriedad, de dominio propio, nos dice que hemos de velar, de mantenernos despiertos, de estar alertas, conscientes lo máximo posible. Se relaciona esta palabra con la del soldado, que está de guardia vigilando, en un estado de vigilancia, preparado para responder y actuar en el primer momento que se pueda o que se necesite. Ser capaces de ver y entender el ataque, externos o internos. Es diferente a relajarnos, a mí no me va a pasar, yo ya sé. Pedro aquí también sabía lo que hablaba, como hemos visto en su experiencia de Getsemaní. Hemos de velar constantemente para no creernos que ya podemos solos, para no pensar que a mí no me pasa. Y la verdad es que compatibilizar el dominio propio y el estar alerta no es fácil. No es fácil, son 2 conceptos que la verdad es que tenerlos a la vez, uno piensa y dice, a ver, estar alerta en tensión con estar relajado, dominio propio, no es sencillo. Implica mucha madurez y pedirle a Dios que sea quien nos ayude en ese proceso de maduración con esas 2 actitudes. Porque la tercera que nos propone es resistir firmes en la fe. La idea de resistir. La palabra original tiene que ver con soportar, con estar firmes ante la arremetida de otro. Más que ir a luchar contra otro en plan valiente y protagonista de una película americana, ¿no? Más que eso es aguantar cuando otros te vienen y te empujan. Es la traducción de un término militar griego, ¿no? Que es pararse firme sin moverse incluso bajo el ataque enemigo. A veces hemos visto películas, ¿no? Que ante un grupo menor viene otro mayor y se ponen juntos, se intentan colocar de alguna manera firme junto a ellos para que uno apoye al otro y aguantarlas en toda la fuerza que el opresor intenta meter. Pedro añade que hemos de estar firmes, sí, pero firmes en la fe. Y aquí fe podría referirse a las declaraciones de fe o tal vez, como yo entiendo que es así, a nuestra confianza en Dios.
Yo creo que se refiere a esta, a resistir confiando totalmente en Dios y a ser capaces de depender de Él, sea cual fueren las circunstancias, manteniendo la confianza en Dios y en su esperanza eterna, y no en nuestras propias fuerzas. Añade que esa resistencia ha de ser firme. Tiene que ver con algo sólido, mantener los pies firmes en tierra, como un fundamento, y que no se mueven pese a los ataques. Y este fundamento sólido se relaciona con saber, en el Nuevo Testamento, ¿no?, con saber alimentarnos de algo más que de leche para bebés. ¿Os acordáis? Sino de ir aprendiendo cosas que van más allá del básico ABC del Evangelio. Y eso nos va a dar solidez que va a hacer que estemos firmes en la fe. Nuestra Iglesia tiene contextos donde desarrollar ese aprendizaje sólido para aprender a resistir firme. Desde los tiempos no formales, ¿no?, que tenemos muchos, de diálogo tras el culto o de momentos de diálogo entre nosotros, o con hermanos y hermanas que nos enseñan con sus palabras y acciones y actitudes, hasta los contextos más formales, más organizados, como el propio culto, las diversas formaciones que tenemos, los discipulados, las propias aulas que tenemos. No debemos contentarnos con saber lo básico, sino con desarrollar una madurez sólida y firme en la fe. Y hemos de buscar esos contextos, no formales a veces, formales, donde vamos a poder crecer y hacerlo de manera intencionada, perseverando en ellos. Hemos de ser capaces de resistir en la fe, de ser capaces de ir trabajando en nuestras vidas un fundamento sólido que nos haga echar raíces profundas en nuestra confianza en Dios, para aguantar esas tempestades y vientos, esas luchas que vamos a ir teniendo en nuestras vidas. Y hemos visto, aparte de los posibles orígenes de las tentaciones, hemos visto nuestra parte: sobriedad o dominio propio, velar, estar firmes, resistir firmes en la fe. Pero el texto acaba con lo que Dios da, lo que Dios pone en estas situaciones. Lo que Dios nos da es, sobre todo, perspectiva. Y la perspectiva, que parece algo tan etéreo, es casi siempre fundamental. Por eso muchas veces las situaciones o los planes dicen, la estrategia es importante. Decimos, ¿para qué? No, es que es muy importante. Porque la perspectiva, desde donde miramos y qué miramos, es fundamental para enfrentar según qué situaciones. Este pasaje bíblico, tras hablarnos del tentador y de cómo mantenernos ante la tentación, nos habla de la máxima esperanza. Y esa es la máxima perspectiva. Dice el texto, pero el Dios de toda gracia, versículos 10 y 11, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea el poder, la gloria, para siempre. Dice un texto, una versión, por los siglos de los siglos. Amén. Dios nos da muchas cosas, pero en este texto y a lo largo de la epístola, que hemos tenido estos sermones, lo que nos está dando es visión, perspectiva. Es un problema perder la perspectiva, la visión de la verdad, de andar con Dios, porque a veces las realidades y los miedos, en medio de las tentaciones, del pecado, del dolor y del sufrimiento, son tan duros, son muy duros, que a veces nos hacen perder esa perspectiva que Dios tiene sobre nuestra propia vida y sobre nosotros. Y nos da diferentes elementos de perspectiva. A veces el dolor nos hace perderla. Pensamos que ya no hay futuro, ni nada bueno para nosotros. Las emociones son engañosas muchas veces, pero son muy fuertes. La desesperanza a veces nos puede gobernar y eso nos lleva hasta la apatía o la falta de energías, a tener una falta de respuesta adecuada o a quedarnos vacíos. Y a veces pasamos estas experiencias desoladoras. Y a veces nos preguntamos, en medio de todo esto, ¿dónde está Dios? Porque en medio de la lucha, del dolor, de las dificultades, de las injusticias que podemos tener, o del pecado, nos hacemos esa pregunta. Lloramos y debemos hacerlo y no debemos sentirnos mal porque lloremos o tengamos según qué sentimientos en esos momentos. Pero esas situaciones no deben enquistarse en nuestro ser. Cuando estamos en medio de esos pozos, Dios lo que nos da, aparte de muchas cosas, pero en este texto es perspectiva. Dos perspectivas. Una, no estás solo, la perspectiva para aquí y ahora. Y otra, mira más allá del aquí y el ahora. Es la perspectiva
que nos da esa eternidad. Esa perspectiva del aquí y el ahora, donde nos dice que no estás solo, Dios nos la da de dos maneras, y el texto además de alguna manera la señala. Una es que está con nosotros. ¿Cómo nos ayuda en esa perspectiva? Pues que en medio de eso hemos de pensar, lo sintamos o no, Dios está conmigo. Y al decir Dios con nosotros, ese Emmanuel, ¿no? Nos recordamos a Jesús y a todo lo que implica Jesús, ¿no? Tan precioso. No nos da diferentes cosas, ¿no? Y en ese no estoy solo, Dios conmigo, me da ayuda, fuerza y energía. Y he de ser consciente de eso. El texto dice, os afirmará, os fortalecerá, os establecerá. Esas palabras de fortaleza, de seguridad, de ser capaces de tener energía para enfrentar la situación, Dios nos la va a dar. Acordaos de que el texto, Dios no permite que pasemos ninguna situación, ninguna tentación que no podamos soportar, y además dice que junto con ella nos va a dar la salida. Y cuando en medio de situaciones sin energía a veces somos capaces de tener esa perspectiva de Dios y de su ayuda, podemos reiniciar nuestra situación. Algunos textos bíblicos usan hasta el símil de las alas, ¿no? Nos da como alas para levantar el vuelo en medio de esas situaciones que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Dios nos protege mediante esa armadura de Dios que Pablo nos habla en Efesios 6. Y en medio de estas situaciones, levantar la mirada, ver la perspectiva en medio de todo, que Dios nos está ayudando y que nos da las fuerzas para aguantar y avanzar, eso puede ser fundamental. Porque no estamos solos, Dios nos ayuda, pero Dios también nos consuela. En medio de esa situación no solamente nos da la fuerza, sino que también nos da el consuelo, el refugio, el descanso que en muchos de esos momentos necesitamos para ser capaces de dar esos primeros pasos para salir. Además de ayuda y de fuerza, es un refugio que nos consuela y que nos da descanso. Dice el texto que nos establece, la cuarta palabra que utiliza, y está relacionado con dar seguridad, esa palabra. También dice que en esas situaciones, el texto dice que tienen un tiempo limitado. Nos da esa perspectiva de consuelo. Va a ser, pero por tiempo limitado, ¿eh? No nos va a durar toda la vida. Y aunque dure toda la vida, hay una vida más allá, como Él nos va a decir al final. En toda la Biblia es recurrente esta idea de Dios como refugio, como descanso, como consuelo. El propio Espíritu Santo, que está en nosotros, ¿cuál es la característica o el nombre que se le da muchas veces? Consolador, porque Dios sabe que mediante el Espíritu es una de las cosas que más va a tener que hacer en nuestras vidas, consolarnos en medio de esas situaciones. Por eso, en esas circunstancias, levantar la mirada, saber que Dios nos ayuda, pero que además, cuando no podemos aguantar, nos da refugio y consuelo, y nos da valor y capacidad para poder enfrentarnos y seguir firmes, y seguir ese proceso de sanación y restauración, puede ser fundamental. Nuestra esperanza en Dios es que Él nos ayuda y Él nos consuela para restaurarnos. Dios nos da perspectiva, una perspectiva para aquí y ahora, y nos dice, no estás solo. Pero no solamente es que Dios está con nosotros. El texto nos dice que pertenezco a una comunidad, a la Iglesia. No estoy solo, no solo porque está Dios conmigo, sino porque además la Iglesia está conmigo también, y no estoy solo. Dice, sabiendo que en todas partes del mundo vuestros hermanos soportan los mismos sufrimientos. Literalmente dice la misma clase de sufrimientos, similares problemas. Nos recuerda que formamos parte de un pueblo, el de Dios, de la Iglesia del Señor, que se concreta en comunidades. Nos da esa perspectiva general por varias razones. Una, porque por ser creyente, por ser persona también, pero por ser creyente, no he de pensar cuando me pasa algo, ¿por qué yo? ¿Qué habré hecho? No, es que todos lo pasamos por ser creyentes o incluso por ser personas. Todos los creyentes vamos a pasar injusticia, persecución, tentaciones, caídas y sufrimientos. Y lo vemos en el hermano de al lado también. No es falta de fe. El concepto de iglesia universal, de que somos uno, de que todos somos uno en el Señor, nos da una perspectiva más amplia y hace que dejemos de mirarnos el ombligo, de victimizarnos, decir, ay, qué mal que estoy, para decir, bueno, es que es algo que vamos a tener que pasar por ser personas, pero sobre todo por ser creyentes en muchas circunstancias. El creyente va a ser tentado, va a pasar por dificultades, sí o sí, pero no estás solo. Está Dios contigo, pero además, dice el texto, están y usa la palabra hermanos. No los demás miembros de tu comunidad, que está bien la palabra, sino hermanos.
haciendo ese énfasis comunitario de relación tan profunda como la que tienen hermanos. Cuando un grupo ve que todos van a una en medio de la dificultad, que todos aguantan y apoyan, eso da ánimos al resto para seguir aguantando y luchando. Y cuando uno cae, si sabe que va a ser apoyado, ayudado a restaurarse, sus fuerzas se redoblan. Y Dios lo sabe. Dios es refugio, los amigos son refugios. La Iglesia es y ha de ser refugio, descanso, complicidad, confianza, ayuda y perspectiva para todos nosotros. Y además tenemos la intercesión de unos con otros. La oración de unos por otros es fundamental. ¿Cuánto bien no nos hace en medio de las tentaciones, de las caídas o de las dificultades que podamos pasar, esas oraciones de los hermanos, que saben nuestras situaciones, e incluso simplemente saber que mis hermanos oran por mí? Muchas veces eso mismo ya nos da energía. Pertenezco a una comunidad, a la Iglesia, y por esas situaciones, pero estamos todos, no estoy solo, pero a la vez yo puedo ser lo mismo para otros. No solamente yo vengo a recibir, yo vengo a dar. Hemos de ser conscientes de ello y aprender a hacerlo desde el amor. Hemos de saber llevar consuelo a las demás personas. Y eso no tiene que ver tanto con dar respuestas rotundas, saber mucho, dar frases cliché en muchas ocasiones, animar con palabras a veces prefabricadas, consejos muy claros y contundentes, o decirnos, no debes estar afligido, o es que no sé si tienes la fe suficiente, sino que hemos de ponernos al lado, aprender que no es fácil estar al lado de alguien callado, muy complicado, comunicando esa actitud de presencia, de diferentes maneras. Estamos al lado para mostrar amor, para escuchar, para compartir el dolor, lo que sea. Dar ese espacio de libertad que sirve al otro de refugio sabiendo que está acompañado y que cuando nos lo pida, daremos en amor las palabras que tengamos que compartir también. Pero este texto nos está dando esta perspectiva de que en esas circunstancias difíciles Dios nos ayuda, pero tenemos una comunidad, una iglesia del Señor, que está a nuestro lado y que es fundamental en medio de esa ayuda. Y en estos momentos de inicio de curso, tras las vacaciones, tras estos meses de COVID, que aún parece que se quedará un tiempo, debemos ver esa perspectiva de Dios para mantenernos firmes y no caer. La importancia de la comunidad. Uno de los elementos, además, que va a ser central en los próximos tiempos como sociedad. Las próximas décadas ese va a ser un tema central. Las comunidades de interrelación directa o indirecta. Y que nosotros tenemos en nuestra comunidad y que es central y fundamental y que hemos de valorar y fortalecer de manera consciente también. Si tú quieres tener información, ¿no?, de esta comunidad, si necesitas de apoyo o de oración, pues puedes entrar a nuestra página web, ¿no?, entrar en contacto con nosotros, aquí tienes la página, y a partir de allí podrás sentir también el apoyo de una comunidad. Y dice que no solamente Dios nos da esta perspectiva para aquí y ahora, no estás solo, sino que nos da una perspectiva para más allá del aquí y del ahora. Cierto que el aquí y el ahora son importantes, pero esa perspectiva a veces la perdemos en medio de la lucha. Dios nos da una perspectiva, una visión global de conjunto, que es esperanzadora. Nos hace en esos momentos de caída, de desesperanza, mirar más allá e incluso al final del todo. Nos da primero una perspectiva hacia el futuro de nuestra propia vida, de más allá de lo que estoy ahora pasando, porque Dios nos da un propósito de vida. Hay muchas veces que muchas personas, y lo hemos oído, ¿no?, y en el último sermón, o en el penúltimo me refería a ello, mucha gente dice, todo irá bien. No, no todo va a ir bien siempre. Ese esnovismo hueco que muchas veces tenemos, ¿no? Está bien que nos animemos, está bien, pero seamos conscientes de las realidades. Hemos de saber resistir, cierto, de estar firmes en la fe, pero hemos de pasar de saber resistir a saber tener resiliencia. Hemos de pasar de no solamente aguantar, como dice el texto, a tener una perspectiva más en nuestra vida, porque Dios nos da un propósito para nuestra propia vida. Dios nos da la seguridad, nos ayuda en esa recuperación, en una relación íntima con Él y con los hermanos,
que son elementos fundamentales para madurar firmes, fuertes y seguros. Nuestra perspectiva de propósito es fundamental en medio de las dificultades, de cuando estamos en medio del pozo o del túnel y no vemos la luz. No somos capaces de verla en ese momento. Y tener la perspectiva de que Dios nos da un propósito para nuestra vida, sea cual sean las circunstancias, nos hace ver la vida desde otra perspectiva. Es mirar arriba y ver que Dios tiene como objetivo que crezcamos en Él, incluso en medio de esa situación, y que aunque no nos envía eso, nos ayuda a que toda situación pueda ser de ayuda y de aprendizaje. Como dice el texto, nos ayude a bien aunque no sea buena y no sea un bien humano. Nos ayuda no solamente para ser más feliz interiormente y rezumar paz interior solo para mí, para que yo esté muy a gusto conmigo mismo, sino para ser usado por Él, para la extensión de su reino, alcanzar y bendecir a otras personas. Porque ese es el propósito, la perspectiva que Dios nos da para nuestra vida, en cualquier momento y sobre todo en los momentos de mayor dificultad. Esa perspectiva de más allá del aquí y del ahora, que nos la da dándonos un propósito que va más allá del momento que tenemos. Por último, también nos da una perspectiva de futuro que va más allá de nuestra propia vida, la esperanza eterna. El texto nos dice que durante un poco de tiempo vamos a pasar eso, no será un poco o mucho, pero sea lo que sea, esa situación va a pasar. Tiene una fecha de caducidad, y a veces en esta vida o a veces más allá de ella. No porque el enemigo cambie de parecer, sino porque el fin de todas las cosas ha sido la victoria en Cristo. Hay un tiempo concreto con un inicio y un fin. Dice en 2 Corintios Pablo: por eso no nos desanimamos, no nos desmayamos, dicen algunas versiones, pues aunque por fuera vamos envejeciendo, por dentro nos rejuvenecemos. Dice el texto, se renueva día a día. Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho mayor y más abundante. Porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, ya que las cosas que se ven son pasajeras, temporales, y las que no se ven son eternas. Pedro no explica el por qué sufrimos o somos tentados, sino la meta final a la que estamos yendo. Pedro afirma aquí que al final estaremos con Dios en su gloria eterna, y esta es nuestra perspectiva en medio de las situaciones complejas. No es para huir de la realidad, no es para infravalorar la realidad. Muchas veces saber el final ayuda a mantenernos y seguir. Nos da la capacidad de aguantar incluso el sufrimiento en esta vida pasajera. No es un no pasará nada, sino pese a lo que va a pasar, al final la victoria es de Dios. Y estaremos con Él en una vida que ya hemos iniciado aquí y ahora. Dios no solo no nos abandona en esas circunstancias de dolor o de tentación o de caída en medio del pecado, sino que sigue con nosotros, incluso en medio de nuestra propia caída, dándonos esta perspectiva eterna. La vida a veces es un valle de lágrimas, las tiene, y en ocasiones para muchas personas lo es. Muchos creyentes, por su contexto de pobreza o de persecución, muchos momentos de su vida. Pero no es el propósito de Dios y nos da otra perspectiva. Somos ciudadanos del cielo que viajamos hacia Él en esta tierra, extendiendo el reino de Dios y siendo de bendición a los que les rodean. Pero siempre con la mirada, con la esperanza de gozo en ese final, en esa vida eterna. Es la promesa de la gran esperanza, la de la vida con Dios, para siempre. La salvación, la vida eterna, la vida sin fin al lado de Dios es la gran esperanza final. Se relaciona con nuestra conversión, o sea, nuestra decisión de cambiar de dirección en nuestro camino, en nuestra vida. Es pasar de centrarme en mí, en centrarme en Dios y en su voluntad. Y para ello debo de reconocer mi situación como pecador, mi impotencia de saber andar yo solo y de pedirle perdón a Dios por lo que haya hecho, por no haber hecho su voluntad, y aceptar que la muerte y la resurrección de Jesucristo vence al pecado y nos da la opción de, aceptándolo, asumir el camino que Jesús inició con esa resurrección y a partir de allí ir andando un camino con Dios. Tener esta perspectiva que da Pedro aquí nos hace muchas veces ser capaces de encarar situaciones desde otra perspectiva. Pero ¿en qué se basa esto? Y esto es lo último con lo que vamos hoy a acabar. Se basa, dice el texto, en su gracia. La base para tener esta perspectiva no es un mero sentimiento positivo y decir, ¡ay, tenemos esa perspectiva, qué bien! Y ya está. Es que se basa en la gracia de Dios y no en mí, gracias a Dios.
El texto nos señala en que se ha de fundamentar esa perspectiva en la gracia de Dios y no en nuestras respuestas. La gracia de Dios es ese amor por el que nos ama, no por lo que hagamos o merezcamos, sino por relación de amor que tiene con nosotros de padre con un hijo. Un hijo no deja de serlo por todo lo malo que haga, sino que pese a eso sigue siéndolo. Sus acciones tendrán consecuencias para él, para la relación con su padre, pero la relación paterno-filial se mantiene pese a cualquier circunstancia. Nuestra relación con Dios es por la gracia, o sea, no por lo que hagamos, sino pese a lo que hagamos. Él mantiene su amor, su cuidado y su consuelo. Las obras no nos dan esa perspectiva de salvación eterna, aunque sean importantes en la vida. Porque en muchos momentos podemos vivir situaciones de pecado, pero lo que nos mantiene es la gracia de Dios. Solo Dios lo hace, no nuestros méritos, y por eso, como no dependemos de nosotros, sino de la gracia de Dios, podemos saber que esa perspectiva eterna es para nosotros, sea la circunstancia la que sea que pasemos. Incluso si caemos, pues mal, pero hay vida que sigue. Habrá que arrepentirse, decidir no caer más y pedirle a Dios que me ayude en ese camino, pero sigo siendo hijo de Dios y esa salvación eterna siempre, en todo momento, es garantizada para mí, porque depende de la gracia y de la fidelidad de Dios, no de la mía. Como acaba el texto, así es. Amén. Así puede ser. Te animo a que si ya tienes a Cristo en tu vida, tengas esas 3 características del inicio: ser sobrio, velar, resistir en la fe y vivir con esa perspectiva que Dios nos da, esa del aquí y ahora. No estás solo, Dios está contigo, pero a la vez tienes una iglesia, también está contigo, y esa perspectiva que nos da de propósito en la vida y de eternidad, conscientes de que es su gracia la que nos da esa perspectiva. Y si aún no tienes esta perspectiva porque no le has entregado tu vida a Jesús, ahora puede ser un buen momento también. Si quieres, podemos orar por ti o podemos ayudarte. Como te he dicho, a través de la página web puedes contactar con nosotros. O los que estamos aquí, pues hablando con algún hermano, con los pastores de la comunidad. Y para decirles: Señor, ayúdame a tener esa perspectiva constantemente en ti. Vamos a escuchar una pieza musical al piano, a cargo de Joan Marc. Un tiempo para orar y para reflexionar también.